how are you? Okay. Bueno, present simple. Bueno, ¿algunos saben para qué se utiliza el present simple? ¿No? ¿Alguna sugerencia? Bueno, el present simple se utiliza para rutinas, daily routines, hábitos, sentimientos, situaciones generales, gustos, preferencias. En este caso, para una rutina, que son hábitos y daily routines, este puede ser un ejemplo. Ahí va. En este caso, cuando son rutinas o daily routines, se puede diferenciar cuando, por ejemplo, I wake up, que significa yo me levanto a las 6 de la mañana. Cuando son rutinas. Cuando son gustos, son de esta manera. Gustos, preferencias, I go to pizza, I go to play, I like to play, I like soccer, I like, en este caso puede ser I like pizza o play. El present siempre se utiliza cuando tú quieres dar tus gustos, tus preferencias. En este caso, I like pizza, I like alguno que tenga algún ejemplo, algo así. ¿No? Bueno, también en hechos generales. ¿Cómo son los hechos generales? En este caso puede ser un hecho general. Right. Esto es un hecho general. El sol sale en el este. I sunrise in the earth. Entonces, esto es un hecho general. También se utiliza para cuando es la verdad, cuando son situaciones permanentes, sentimientos y pensamientos, y hablar de hechos que son ciertos. Bueno, nos vamos a ir a la estructura. La estructura del... ¿Alguno recuerda cómo se hace la estructura cuando se utiliza en afirmativo? Sujeto más verbo complemento. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo? I study English every day. Yo estudio todos los días. Ok. También se puede hacer una más corta. I play. I play each play. Pero en la cuestión que es afirmativa, al final vamos a agregarle, cuando el verbo termina en cheat, eat, en estos verbos, cuando termina en eat, she, this,
agregar y se le va a cambiar por es y es. Entonces, eso es cuando es afirmativo. Nos damos cuenta que cambia cuando vamos a hacer afirmativo, cuando son palabras, cuando terminan el verbo en estas cuestiones. ¿Sí? ¿Sí? O algún ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Exacto. Por ejemplo, la que tienen ustedes ahí. She was. Ella termina en esta. En cambio, cuando es afirmativo, pues se le agrega es. Bueno, ahora nos vamos a la estructura del negativo. La estructura del negativo es sujeto más verbo. Sujeto, auxiliar, más verbo, complemento. El auxiliar más complemento. En este caso es así. El auxiliar es el do y el do. Ejemplo, por ejemplo, es she done esto es de la manera más corta, donde podemos utilizarlo de esta manera, pero lo podemos también hacer de la manera más larga. Cualquiera de los dos está bien, ya sea que se haga de la manera más corta o de la manera más larga, pero cualquiera de los dos está bien. Así se utiliza cuando es en negativo, que es cuando es en negativo agregamos el verbo, el auxiliar, el no y el verbo y el complemento. ¿Todo entendido por ahí? ¿Me han entendido? ¿Sí? Bien. Y para interrogativa la estructura, ¿cómo se utiliza? Por eso se utiliza de esta manera, ¿no? Es que al comienzo se utiliza de esta manera porque va el auxiliar, el sujeto, El verbo y el complemento, pero antes del auxiliar, bueno, hasta la guía aparece la auxiliar. la double question o el sujeto, el verbo, el verbo más el complemento. También como dice la double question, también cuando se utiliza la double question, pero en este caso también se puede utilizar así. También se utiliza todo el otro. Un ejemplo. ¿Qué significa? Jugamos o ella juega. Ella juega. Entonces, do you play? Se utiliza de esta manera y do, does, she plays. Algunos ejemplos que podemos también dar,
también son los ejemplos. For example, I eat very ¿cómo se dice? ¿Saben qué significa? Yo como, yo desayuno a las 11. I eat breakfast, I ate lunch. Este es un ejemplo en afirmativa. Y en negativa, she does like. Negativo, porque tiene o dos. Ella no le gusta el café. Y en interrogativo, ¿qué significa? Ellos juegan. La explicación es más que todo eso se le utiliza el presente simple, es muy sencillo. Ustedes en afirmativo se dan cuenta cuando son los auxiliares que se cambian y se le agrega IS. El resto tienen el auxiliar y algo. La negativa tiene el auxiliar en la mitad y la interrogativa tiene al comienzo. Thank you.